Buenas tardes, Bianca, Joseph, Josué, Luis Salazar, Stephanie, Dios Ángeles, Andreina también se nos conecta. En este momento está ingresando Tania, Víctor y Yuraima Rangel. Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz año nuevo 2022. Esperemos que este año sea de muchos logros profesionales para ustedes, ya que pues se gradúan y van a comenzar una nueva etapa profesional. Ya dejan de ser estudiantes de derecho para pasar a ser abogados y continuarán siendo estudiantes asiduos del derecho, pero con el título de abogado. Esta es una carrera que no solo está llena de obstáculos, sino que también se actualiza permanentemente y es deber pues, de todos los que vivimos de esta profesión o la vivimos, actualizarnos diariamente. Bueno, la tarde de hoy ya comenzamos con la unidad número 5, que es la unidad final de este tema, de este curso de Derecho Procesal del Trabajo. Y para comenzar, pues en la unidad número 5, que es el proceso administrativo dirimente de conflictos intersubjetivos de derechos que suceden entre empleadores y trabajadores, trabajadores y empleadores, como ustedes lo quieran ver, pues, esta unidad está referida prácticamente a los temas que se presentan ante el Ministerio del Trabajo por órgano de la Inspectoría del Trabajo. Así también, una vez que estas inspectorías producen su decisión, contra esta decisión hay un control jurisdiccional que conocemos como la acción de nulidad o el recurso de nulidad, el cual también se puede interponer con amparo cautelar. Y luego de que veamos los 5 primeros temas o los 6 primeros temas que son los correspondientes a los propiamente administrativos, vamos a ver el control jurisdiccional. Dicho sea de paso, de acuerdo pues con nuestro programa, con los dos procedimientos que vamos a ver hoy, que son el procedimiento de autorización de despido y el procedimiento de reinstalación y restitución de derechos, que es el mejormente conocido o mayormente conocido como el procedimiento de reenganche, y dicho en el argot o en la cotidianidad jurídica venezolana, o la cotidianidad incluso de cualquier persona, cuando un trabajador va y se ampara ante la Inspectoría del Trabajo para la restitución de sus derechos. Porque como ya vamos a ver ahorita, ese amparo, esa solicitud de amparo, no solo tutela el reenganche y la restitución de derechos y pago de salarios caídos y demás conceptos derivados de la relación de trabajo, sino también las condiciones de trabajo. Por eso es que el procedimiento puede ser para reinstalar al trabajador despedido injustificadamente, como reinstalarlo porque fue desinstalado del puesto al cual estaba referido, o por virtud de una desmejora en su puesto de trabajo. Desmejora en cuanto a su salario, desmejora en cuanto a sus condiciones de trabajo. Es decir, lo moviste, el hombre trabaja en la planta de Guatire, ay, pero lo moviste para la planta de Guarenas o la planta de... Entonces, el hombre te pide, o el trabajador o trabajadora le solicita al inspector del trabajo de su jurisdicción, entendida acá, y nunca me canso de decirle, la jurisdicción como bajo el término polisémico que tiene, solicita al inspector del trabajo que se le reacomode como antes estaba, con el mismo salario y en las mismas condiciones
a las cuales estaba antes de su despido. Dicho este pequeño intro, vamos entonces ya a entrar a la materia. La clase de hoy es muy fácil, muy corta, y pues de estos dos procedimientos al final, y como lo voy a dejar en módulo 7, es nuestro primer trabajo, que tiene una ponderación de 5 puntos definitivos, es decir, se va a valorar sobre 5 sobre 5. El segundo parcial va a tener una valoración de 13 puntos y 2 puntos de asistencia e intervención. Pueden intervenir por todos los medios, no solo en la microclase, sino también por el chat creado o el grupo creado de WhatsApp a tales efectos. Pueden escribirme por módulo 7, pueden escribir por todos mis correos, pueden escribirme incluso al privado si les da pena por esos otros medios, y bueno, y después lo aclaramos por los demás, ¿ya? Eso es todo lo que te digo. Interés, participación, involucrarse con la materia. Ok, bienvenido Carlos, nuestro delegado, y bueno, comenzamos. Recuerden que el tema del trabajo lo dejo colgado en módulo 7. En este momento sería perder tiempo conversar sobre eso. Entonces, en un contexto general nos pide el temario o nuestro programa de la materia que hablemos sobre qué son las inspectorías del trabajo. Las inspectorías del trabajo, pues, ustedes leer la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, vemos pues que son unas instituciones que forman parte de los organismos creados por el legislador para la protección y garantía de los derechos de los trabajadores. Y así lo denomina el título octavo de la ley, y que en su capítulo segundo desarrolla en específico lo previsto a las inspectorías del trabajo, en 6 artículos, del 506 al 512, el cual pues es obligatorio que los lean, los interpreten y observen administrativamente para qué está creado este organismo, el cual en todos los estados del país, así como en el Distrito Federal, dependencias federales, debe existir al menos una inspectoría del trabajo que depende directamente del Ministerio del Poder Popular, con competencia en el trabajo y seguridad social. Se crean también en ciertos estados donde la ley le da la capacidad al legislador, bueno, perdón, en este caso al ejecutivo, para que cree subinspectorías del trabajo en determinada jurisdicción, como ustedes pueden ver en el artículo 510. Digamos, la subinspectoría del trabajo que conozco es en el municipio Santa Teresa, por allá en Valles del Tuy, que hay una subinspectoría del trabajo porque son zonas pues alejadas. Está la inspectoría de Charallave, pero que viene siendo pues la inspectoría jefe, y están estas otras, como por ejemplo que está en Santa Teresa del Tuy, porque son zonas alejadas y de difícil de traslado para los trabajadores. Las inspectorías del trabajo, sus funciones están establecidas en 8 numerales, según lo previsto en el artículo 507 de la ley. Y en fin, son pues cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el decreto LO-T, así como todas las leyes en el marco del hecho social trabajo y las resoluciones que el ministro del Poder Popular, para el Poder Popular con competencia en trabajo y seguridad social, dicte a tales efectos. La OIT dispone de la administración del trabajo, o mejor dicho,
ha creado convenios relativos a la administración del trabajo ratificados por Venezuela y pues allí está creado, nosotros cumplimos con esos convenios internacionales y a tales fines pues están creadas las inspectorías del trabajo en sus funciones pues de recopilación de datos necesarios para elaborar un informe anual sobre la situación laboral venezolana, el cual pues se remite, debe remitirse también a la OIT y también como la memoria y cuenta de la Asamblea Nacional todos los años. Y también pues es obvio que la Inspectoría del Trabajo, este organismo administrativo, participa en la solución de conflictos individuales y colectivos del trabajo, pues que se presenten entre patronos y trabajadores. Vigila, inspecciona por el cumplimiento de la protección del Estado o fueros para la inamovilidad laboral, protege y facilita el ejercicio de la libertad sindical y también tiene una especial potestad sancionatoria que en el decreto de Leo Triple T fue ampliada, pero ya más pronto vamos a hablar acerca de eso, de que aun cuando la hayan ampliado, no sigue sin tener los éxitos que se auguraron con tanta fanfarria y tanta celebración que se le dio a este decreto de Leo. Y asimismo todas aquellas pues que las leyes se establezcan y sus reglamentos y aquellas que designe el ministro del Poder Popular con competencia en materia del trabajo y de la seguridad. ¿Quién es el regente de estas inspectorías? Pues un inspector jefe, el cual debe estar a cargo de esta y ejerce la representación de las inspectorías del trabajo, reporta inmediatamente al ministro o la ministra, pero en realidad eso en la práctica a quien reporta directamente es a la viceministra o viceministro del trabajo, que es que en definitiva pues controla ese poder o esa cartera de este organismo del trabajo, que es muy importante porque cumple muchas veces como esa función de medicina preventiva y hace pues como una cerca para que no todos los casos lleguen a tribunales del trabajo, puedan pasar primero por ese filtro, el cual es muy necesario y debería utilizarse sin fines políticos, partidistas o de acuerdo pues con el titular de rumbo en el poder político, no debería utilizar. Entonces, en las inspectorías del trabajo, dicho esto, existen tan organizadas administrativamente en varias salas. Así pues, está la sala de inamovilidad laboral, está la sala de reclamo, está la sala o las inspectorías de sanciones, y así se van pues, organizando estos entes territoriales, estos entes del trabajo. Entonces, algo que a mí me parece súper curioso de las inspectorías del trabajo es que estas salas son como unos, si se quiere, unos mini tribunales. Y en estas salas es donde se tramitan todas y cada una pues, de las solicitudes realizadas por empleadores y trabajadores. Por ejemplo, pues los trabajadores tienen la posibilidad de solicitar el reenganche, el pago de salarios caídos ante la sala de inamovilidad, como los empleadores tienen la posibilidad de solicitar la autorización de un despido de un trabajador amparado.
Esto nos trae, pues, para hablar un poco del procedimiento de autorización de despido, que es el procedimiento previsto en el artículo 422 al 424 del decreto LO-T. Pero antes de eso, ¿qué es la inamovilidad laboral? Como bien ustedes saben, nuestra Constitución dispone de un régimen de estabilidad en el empleo y a tales efectos tenemos una lectura muy importante incorporada en el módulo 7, y si no la tienen, por favor, o no la pueden bajar del módulo 7, o si Carlos no se las pudo colgar en el Drive, por favor me las hacen saber y se las paso por el grupo de WhatsApp, que es pues el ensayo del doctor César Carballo Mena, en referencia a la estabilidad en el empleo, especial referencia al régimen jurídico venezolano. Un trabajo muy corto, tiene apenas unas 28 páginas, 28 páginas y que se deja colar muy fácil, tiene una síntesis muy buena, habla pues sobre el derecho al trabajo y la estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo, así como unos rasgos sobre los convenios, una aproximación acerca de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios 158 y la recomendación 156, y pues habla en específico sobre los rasgos esenciales del régimen venezolano de estabilidad en el empleo. La estabilidad laboral es ese derecho de permanencia que tienen todos los trabajadores en el empleo. ¿Por qué? ¿Por qué deben permanecer en el empleo? Porque, wow, su empleo es su modus vivendi por el cual obtienen el dinero, el lucro necesario para que puedan sostenerse básicamente en la vida ellos y sus familiares. Entonces, la inamovilidad laboral no es otra cosa que un refuerzo máximo a la estabilidad laboral, entendida como el derecho de permanencia que tienen los trabajadores a estar vinculados de manera inalterable en sus puestos y condiciones de trabajo, toda vez que esta actividad concibe para ellos y sus familiares el sustento básico de la vida en la adquisición de alimentos, bienes y servicios. Ahora, la inamovilidad laboral puede devenir, o sea, mejor dicho, cumple una doble función, y es que reprime ese despido ad notum, ese despido a voluntad, y también impide los cambios y alteraciones en las condiciones de trabajo. Ese despido el cual reprime de manera absoluta y niega incluso el pago por equivalente es pues el régimen de la movilidad laboral que está previsto en nuestra legislación y sobre todo para una categoría especial de trabajadores, los cuales ustedes pueden conseguir, que darlo aquí y explicarlos uno a uno, se nos iría pues el tiempo correspondiente a la clase, a la microclase, que son los trabajadores pues que gozan de inamovilidad, como el dirigente sindical, el promotor, el adherente, el delegado sindical en buque donde presta servicio, el interesado en los miembros en la elección de la junta directiva sindical, el que está postulado a una elección sindical, los trabajadores interesados en la negociación colectiva de trabajo, bien a nivel descentralizado o centralizado, los trabajadores una vez que gozan de inamovilidad laboral, una vez que ha sido declarado el conflicto colectivo, el representante de los Profe, trabajadores. ¿Aló? profe, permiso, buenas tardes. Quería saber si tiene, o sea, si nos podría decir el artículo donde aparecen exactamente cuáles son esos trabajadores. Claro, a partir están previstos en el artículo 419 del decreto LO-T. Gracias, profe. 419 en sus siguientes numerales nos los va a indicar la ley expresamente. También están explicados
en la lectura a la cual estoy haciendo mención sobre el artículo del doctor Carvalho. ¿Qué es lo que nos Profe, dice? Ajá. acabo de revisar módulo 7 y en efecto el artículo está ahí en módulos, el de Carballo. Así que Ajá. bueno, Ok. para el que lo quiera, lo puede buscar ahí tranquilamente. Que lo quiere lo puede buscar ahí, si no, cualquier persona igualito me lo hace saber. Mire, profe, no lo tengo, yo se lo envío, no se preocupe. Así nos salen los que están allí en esos 11 numerales sobre los trabajadores que gozan de inamovilidad laboral en específico. Yo lo resumo, también está el trabajador con inamovilidad permanente, que son aquellos trabajadores padres de, 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 de personas, o sea, padres con hijos que tengan alguna discapacidad, tienen una inamovilidad laboral permanente. También cuando ustedes saben que dicen, que me arropa el fuero paternal, me arropa el fuero maternal, tal, porque pues hasta los 2 años luego del alumbramiento tienen inamovilidad laboral, que son lo previsto en el artículo 335 y 420, numeral primero, de la ley. También tienen inamovilidad laboral los delegados de prevención, de acuerdo con la LOXIMAT en el artículo 44, a partir de su elección, y estas personas tienen inamovilidad laboral también hasta 3 meses después de vencido el término para el cual resultaron electos. Y este término es de 2 años, es decir, tienen 2 años y 3 meses de inamovilidad laboral. De igual modo, aquellos trabajadores que adopten niños menores de 3 años, de acuerdo con el artículo 335 y 420.3, durante 2 años contados a partir de la fecha en que el niño sea dado en adopción. Para las inamovilidades que conseguimos en la ley, también, pues, como ya les dije, cuando la suspensión existe suspensión de la relación de trabajo, obviamente hay una inamovilidad laboral, y se considera también que cuando el trabajador está de vacaciones, existe una suspensión de la relación de trabajo porque no está prestando servicios ni tampoco se le está pagando el salario. Entonces eso también se considera como inamovilidad, ese lapso donde el trabajador está allí. Cuando el trabajador es víctima de un accidente o enfermedad ocupacional, hasta por el lapso de 1 año, de acuerdo pues con la LOXIMAT en el artículo 100 y la ley del Seguro Social, hasta por 52 semanas. Los trabajadores tercerizados, pues hasta tanto sean incorporados en nómina. También están aquellos trabajadores cuando amparados en la movilidad laboral, cuando existe la intervención administrativa de la entidad de trabajo, de acuerdo con el artículo 148 de la ley. Y también, pues, aquellos a los cuales se le decrete medida de protección consagrada por el Ejecutivo Nacional, de acuerdo con el artículo 94. Entonces, tenemos, y bueno, como ustedes saben, también está colgado en el módulo 7 el decreto de inamovilidad laboral especial que se viene decretando desde el año 2001-2002 hasta la actualidad. Ahorita ya se decreta hasta por 3 años, porque el último se decretó desde el 2021, lo reforzaron con el tema de la pandemia y el COVID-19 hasta el 2024. Entonces yo digo que la inamovilidad laboral, o yo pienso que la inamovilidad laboral tiene varios orígenes. Es decir, ese reforzamiento de la estabilidad laboral tiene un origen colectivo, tiene un origen individual, que eso pueden ser las características de salud ocupacional, por ejemplo, y las de origen político, que son estas que
podemos resumir en estos continuados decretos de inamovilidad laboral, emanados del Ejecutivo Nacional, en el cual pues se debe cumplir con un procedimiento previo para poder despedir a un trabajador. ¿Y cómo es eso? Bueno, el trabajador debe permanecer en su puesto de trabajo si cometió una falta de una causal de despido. Causales de despido que antes estaban previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo y ahora están previstas pues en el artículo 79 de la ley del decreto LO-T. Si un trabajador a cargo de un patrón está inmerso en alguna de estas causales, las cuales no voy a hablar porque eso lo debieron ver ustedes en laboral, no, sustantivo, sino únicamente acá vamos a conversar acerca de cómo se le da vida a esas causales de despido previstas en el artículo 79. Obviamente, digamos, tomemos cualquiera, que la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. Si un trabajador incurre en una falta de probidad o una conducta inmoral en el trabajo, donde se le, pues, se apropió de algo del patrono o se apropió de los bienes de uno de sus compañeros de trabajo o insultó, faltó el respeto, tal, tuvo una conducta inmoral ante el patrono o los demás trabajadores, está inmerso en una causa de despido. Entonces, en ese momento, usted como empleador o como abogado de una empresa le van a decir, mire, yo quiero salir o quiero despedir al ciudadano Daniel Márquez porque incurrió en una causa que, de falta de probidad o una conducta inmoral que justifica su despido. Está muy bien, pero no lo puedes despedir así, mira, anda, vete, porque hay una inamovilidad laboral y la estabilidad de la cual él goza está reforzada. Se le puso ahora una camisa de fuerza o se le puso una especie de armadura por la cual usted no puede penetrar tan fácil al despido. Y en ese sentido debe solicitarle al inspector del trabajo de la jurisdicción correspondiente donde esté ubicada su entidad de trabajo o su empresa la autorización del despido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que usted debe dirigir al inspector del trabajo una solicitud. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 422? Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada, es decir, ya usted documentó la causa. Recuerde que la empresa, y por eso que cuando vimos el tema de la carga de la prueba en materia del derecho procesal laboral, muchas cargas de prueba están en poder del empleador. ¿Por qué? Porque la empresa entendida como un conjunto organizado de factores de producción de bienes y servicios debe manejar, obviamente, protocolos organizativos o una inteligencia organizacional donde se dejen registros de sus actuaciones. Y siendo los trabajadores parte de ese engranaje, la vida de estos laboralmente debe llevar un registro, por lógica como por propia imposición de la ley. Entonces, este ciudadano Márquez incurre en una falta
justificada de despido, y usted pues al saber que él está investido de un fuero de inamovilidad laboral para solicitar ese despido, debe pedirle al inspector del trabajo correspondiente dentro del mes a que ocurre esa causal el despido mediante este procedimiento articulado por los siguientes 5 pasajes. Un escrito, el cual debe dirigir al inspector del trabajo de la jurisdicción donde está ubicada la empresa. Repetimos, jurisdicción como ese término polisémico, y en el cual pues ahí lo que tenemos es como competencia territorial del inspector del trabajo, y en ese sentido deben pues indicar nombre y apellido del solicitante, es decir, la empresa que lo quiere despedir, el patrono que representa a la empresa, bien dando un poder, bien dando una carta poder, o su representante también. Si usted es el representante, tiene una carta poder, o va el gerente de recursos humanos y representa al empleador, también puede dirigir este escrito debidamente asistido por abogado, indicando el nombre y domicilio de él, del que la persona que la solicita, el carácter con el cual se presenta y actúa, y debe indicar detalladamente el nombre, cargo y función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o modificar en las condiciones de trabajo y las causas que invoquen para ello. Cuando aquí habla de las causas que invoquen para ello, son pues indicar la causa justificada de despido prevista en el artículo 79 del decreto de Leo Triple T, indicando una relación de modo, lugar y tiempo, es decir, las condiciones de tiempo, modo y lugar, cómo ocurrieron los hechos. Una vez que usted presenta esa solicitud, las inspectorías del trabajo, entonces acá les van a imponer a ustedes varios elementos o prácticas jurídicas, y estos son pues los organismos de las prácticas, porque le van a pedir que lo lleven en una carpeta así como la de Cadivi, en una carpeta manila, sí, una carpeta marrón, lleve el escrito en triplicado, uno para que encabece la solicitud, otro para que sea una especie de la compulsa o se le entregue con la notificación al trabajador, y una que le quede a usted sellada y firmada en señal de acuse de recibo. Aparte de eso, debe acompañar a la solicitud, poder o copia del poder, última acta de asamblea de la entidad de trabajo, el registro de información fiscal, el número de identificación laboral y su poder. Una vez que tiene todo dentro de su carpetica, lo presenta, el inspector del trabajo debe pronunciarse dentro de los 3 días hábiles siguientes, entendido esto como de despacho, y ordenar la notificación del trabajador para que comparezca a una hora determinada el segundo día hábil siguiente a su contestación. Como ustedes pueden ver, esto es un procedimiento súper corto, súper breve. Allí pues el trabajador debe presentar contestación a la solicitud presentada, se recibe por un representante del Ministerio del Trabajo, no lo recibe, del inspector del trabajo, no lo recibe este inspector, sino un delegado, y por lo general exhorta a las partes a la conciliación. Acá no se aplica la consecuencia jurídica al trabajador por lo que todo lo que representa la inamovilidad laboral y la tutela especial que dispone este tipo de procedimientos o el procedimiento laboral en sí,
y la no comparecencia pues del acto del trabajador a, a la contestación no se entiende pues como una admisión de los hechos. Sin embargo, la no comparecencia del patrono a este acto de contestación se entiende como desistimiento a la solicitud. Si no se logra la conciliación, se abre una articulación probatoria de 8 días hábiles. Dentro de los 3 primeros, las partes tienen para promover las pruebas y los 5 restantes son para evacuar las pruebas. Y aquí es cuando le digo, si el trabajador no compareciere, entonces hay una especie de contestación por ficción y pues se estima que rechazó las causas invocadas para las cuales se le solicita el despido. Dice la ley en el numeral 3 que serán procedentes todas las pruebas establecidas en la ley que rigen la materia procesal del trabajo, y nos referimos a las pruebas que vimos en las 3 clases pasadas, que son las pruebas previstas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad. Hay un régimen probatorio aquí súper corto, las inspectorías del trabajo no tienen el suficiente personal para responder y bueno, se pueden esperar cualquier tipo de barbaridades, como que nada más le admiten hasta 5 testigos o hasta 3 testigos, nada más le permiten realizar como que son 5 preguntas por testigo. En muchos casos no admiten las pruebas de informes porque dicen que no son procedentes en el ámbito administrativo. Cada inspectoría tiene un criterio diferente, no hay uniformidad respecto al trámite procesal en estos organismos del trabajo. Indica pues el artículo 422 en el numeral 4 que terminada la parte probatoria, se llama a las partes para que presenten sus conclusiones como una relación de vista a la causa para que el inspector proceda a decidir terminado el lapso de conclusiones. Es Profe, decir, sí, dígame. una pregunta, ya que dijo que se aplican las pruebas que, bueno, se aplican al proceso laboral, me hace un poco de ruido, pero es con respecto a la declaración de parte, porque en la guía sale y en la ley sale que eso es un medio probatorio del juez. Me imagino que en el caso de un procedimiento de inspectoría del trabajo no se aplica la declaración de parte tampoco, ¿no? Igual que posiciones juradas y juramento decisorio. Sí, bueno, vamos a empezar por lo más fácil. No son admisibles la declaración jurada y el juramento decisorio por estar, pues, eh, ser declaradas inaplicables, ¿no? O ilegales dentro del procedimiento laboral. Entonces aquí es Claro. lógico que no te lo va a permitir el inspector del trabajo. La declaración de parte debería ejercerla en todo caso el inspector del trabajo y no el delegado. No he visto el primer inspector del trabajo que le ejerza. Tampoco veo que le esté vedada, porque si te dicen la norma, serán procedentes todas las pruebas establecidas. Si tienes la suerte de que baje el inspector del trabajo de su despacho y quiere ejercer la declaración de parte, wow, excelente. Pero no la aplican. Por eso hace un minuto les indiqué que este es el reino de las prácticas. De hecho, ahí le va a hacer muchísimo ruido todo lo que va a haber, porque se le, en el argot jurídico o en el argot de litigante e inspectoría, le dicen pues derecho inspectoral, porque te puedes conseguir cualquier barbaridad. Y bueno, como eres un rehén ahí, tienes que sortearlas con eso. Por eso de allí que sea muy útil el ejercicio del recurso de nulidad o la acción de nulidad si le violentaron derechos a la defensa en este tipo de procedimientos. Y ya lo vamos a ver incluso